La dinámica, la vorágine de los acontecimientos nos hace perder de vista que estamos a 40 días de elecciones determinantes, trascendentales, pero el gobierno impone una sucesión de situaciones que pareciera que nos sacan de eje respecto de lo que nos va a empoderar como ciudadanos el 26 de octubre próximo. Así que no dejamos de mirar las elecciones y de escuchar a los candidatos. Voy a saludar a la primera candidata a diputada nacional del MAS en la provincia de Córdoba, Julia Di Santi, que está en línea con nuestro programa. Julia, un gusto. Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día, gracias por el llamado. Acá festejando el Día del Maestro. Bueno, ¿es maestra o es maestra o es profesora o ambas cosas? Yo soy profe, soy profe de secundaria. Bien, bien, bueno. Y conoce de primera mano entonces la realidad que atraviesa el sector. Exactamente, sí, por eso nuestra campaña también está recontra pegada a los reclamos. Además, hoy sí o sí solidarizarme con la comunidad universitaria, con estudiantes, con docentes universitarios y todos los que conforman la universidad pública, porque de nuevo se encuentran con un golpe enorme con el veto de Milei, y que la verdad que en este sentido de que el gobierno está queriendo reafirmar su proyecto económico, se pone más que nunca sobre la mesa, que hay que enfrentarlo, que hay que salir a la calle para enfrentarlo. Las conducciones ahí tienen una gran responsabilidad, no vaciar las paces, sino llenarlas de medidas y bueno, ir con todo a la calle a frenar este veto como hizo la discapacidad, ¿no? Es cierto, Julia, que hay algo que es disruptivo en este gobierno, ¿no? Porque nadie haría lo que hace el gobierno nacional teniendo como cercanía a una elección. Ahora, esto no lo exime de responsabilidad ni lo hace virtuoso. ¿Por qué cree que lo hacen, Julia? ¿Porque confían que, por ejemplo, en Córdoba igualmente los van a votar mucho? Sí. Mirá, justo estaba mirando una nota editorial de La Nación que habla de la cantidad de puntos que pierde la imagen de Milei en Córdoba y el por qué lo hace. Está bueno preguntar. De hecho, yo creo que lo hace por ser un gobierno absolutamente despegado de las necesidades de los más de abajo, ¿no? Un gobierno que no le importa, nunca le importó, ni tampoco le va a importar el deterioro de las condiciones económicas, de las condiciones de vida, de nuestro salario directo e indirecto, de cómo la salud se deteriora, cómo la educación se deteriora, nuestros derechos más básicos y elementales conquistados por años de peleas y de luchas. Es un gobierno que odia a las mujeres, a los trabajadores, a los jóvenes, a los estudiantes, nos odia, ¿no? a la comunidad LGTB. Entonces, es un gobierno que nos ha declarado la guerra y que, bueno, reafirma este proyecto porque su único proyecto posible, y esto queda, lo interesante es que cada vez queda más en evidencia, su único proyecto es favorecer a los grandes capitalistas, a los grandes empresarios, y eso es lo que nosotros queremos combatir y queremos plantear en nuestra campaña. Por eso, junto a Manuela Castañeda, planteamos un salario que parta de los 2 millones. ¿Por qué? Porque justamente con un gobierno tan antiderechos, con un gobierno que, bueno, hoy pierde totalmente la legitimidad. Bueno, ¿cómo hacemos para que en esta campaña no queden ocultos esos debates, no queden ocultos esos reclamos que cada vez crecen más? Porque a nadie le alcanza para vivir, a nadie le alcanza, todo el mundo tiene que tener más de un trabajo, todo el tiempo te encontrás con gente que empieza a hacer Uber o que empieza a facturar vía monotributo alguna otra actividad, porque bueno, lo único que crece es el monotributo en este gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para
desde abajo plantear un reclamo tan sentido que llegue al Congreso, ¿no? Entonces decimos que el resultado de la provincia de Buenos Aires no tuvo que ver con el aparato, no tuvo que ver con el error de una táctica electoral, tuvo que ver con con el aparato peronista, ¿no? Sino que tuvo que ver con que la agenda de la calle entró y se hizo escuchar e hizo ese batifondo que necesitábamos de los reclamos más sentidos, y eso es lo que deterioró la imagen del gobierno y le afectó una durísima derrota que lo dejó hoy herido realmente de muerte. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar a combinar esos reclamos con nuestra campaña, y por eso planteamos un salario de 2 millones de pesos que alcance para vivir y que cuestiona las ganancias de los grandes capitalistas, de los grandes grupos empresariales, que son los que están siendo beneficiados bajo el gobierno de Milei. Julio, usted mencionó recién que una de las propuestas de la izquierda, el MAS es una de las 2 alternativas de izquierda que hay en la provincia de Córdoba en estas próximas elecciones, es establecer un salario mínimo de 2 millones de pesos para los trabajadores. ¿La cree realista? ¿Es parte de la utopía de la izquierda? ¿Quién podría pagarlo a ese salario? ¿El Estado? ¿Los privados? ¿No hay una desconexión ahí con las posibilidades, con lo posible y con una cosa es lo utópico y otro lo posible? Mira, lo más distópico en este momento es el capitalismo en el que vivimos hoy. El capitalismo en el que vivimos hoy es un fracaso rotundo. Es trabajadores trabajando para una aplicación que les paga monedas, y mientras las aplicaciones se enriquecen a nivel internacional. Lo que ha crecido en esta nueva fase del capitalismo es la explotación, la cantidad de explotación que hay. Los trabajadores y trabajadoras desde los 90 hasta acá perdemos cada vez más el poder adquisitivo de nuestro salario. El deterioro es total de nuestro poder adquisitivo. Y cuando pensás en el PBI, digamos, si bien el PBI en nuestro país se reduce, los porcentajes que se llevan los empresarios aumenta. Entonces vos tenés que el 2% de la población en Argentina, que son los empresarios y capitalistas, se llevan el 45% del PBI, mientras que 20 millones de trabajadores se reparten el restante 43%. Entonces, ahí es donde nosotros queremos invertir la ecuación. Los trabajadores hoy están trabajando 8, 10, 12 horas por día, el pluriempleo, cómo cada vez más hace falta cualquier changa para llegar a fin de mes, mientras los empresarios jugan al exterior sus hiper ganancias, no ponen ni un peso en el país, gastan la plata en bienes de lujo y además aprovechan incluso aprovechan las medidas del gobierno para continuar enriqueciéndose con la timba y toda la cosa financiera. Entonces, claro, acá nosotros planteamos que un salario de 2 millones no es ninguna locura. Primero, ¿qué es lo que necesitamos para vivir? ¿Quién puede vivir con menos de 1 millón, de 2 millones? ¿Quién puede vivir con 1 millón, como me están comentando los docentes ahí? Hicimos un video por el Día de los Docentes. ¿Quién puede vivir con 1 millón de pesos cuando la canasta que mide el INDEC es 1,5 millones, ¿no? Que miden los trabajadores del INDEC? Entonces, me parece que abundan opciones oportunistas, abundan opciones posibilistas, ¿no? De lo posible. Por ejemplo, Natalia de la Sota, ¿no? Que se junta en un acto de campaña con la Unión Obrera Metalúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica tiene 900.000 pesos de salario. Los trabajadores que producen insumos más elementales para la industria, para la producción, para la producción de otros bienes, bueno,
uno de los centros principales de la producción argentina, ganan 900.000, 1.000.000 de pesos. Entonces, tan descabellado es que podamos ganar un poco más para vivir, ¿no? A mí me parece que hay que invertir la ecuación y por eso nosotros también construimos un manifiesto anticapitalista que pone en el centro esos reclamos, que pone en el centro un conjunto de medidas pensadas en función de los trabajadores, las mujeres, la juventud, y no en función de los empresarios, que es lo que está haciendo este gobierno en este momento. Está dialogando con nosotros la candidata a diputada nacional en las elecciones que se vienen por el Distrito Córdoba, por el MAS, Julia Di Santi. Mis compañeros Mayra, Alejo preguntan. Bueno, gracias, hola. Sí, Julia, buen día. Yo le consulto, en esta crisis de partidos que estamos viviendo en Argentina, ¿por qué no se logró la unidad en la izquierda en Córdoba? Porque, bueno, hay dos listas. ¿Qué faltó justamente para lograr esa unidad y que la izquierda vaya unida en estas elecciones? Mira, te agradezco un montón la pregunta porque es súper necesario seguir hablando de la unidad y no darlo por cerrado en ningún momento. Nosotros hicimos un llamado acá en Córdoba, se hicieron diversos llamados a nivel nacional, que los hizo también Manuela Castañeira, y nos encontramos con una calculadora que solamente divide y no suma. Nos respondieron que si entrábamos el nuevo MAS al frente había que dividir los cargos, los mismos cargos que ya tenían, entre más miembros. Una cosa de cálculo de la vieja política, de rosca de la vieja política, y además un enorme rutinarismo para una situación tan dinámica que se está viviendo a nivel nacional. Eso es lo que más nos preocupa. En las elecciones de la provincia de Buenos Aires no se logra detectar una campaña de la izquierda que haya empalmado con esos reclamos, más bien fue una campaña autorreferencial, una campaña que antepuso la continuidad del trabajo a la visión que las versiones de izquierda para que tiene que ir a la izquierda en el Congreso, y nosotros estamos planteando que, bueno, obvio, necesitamos renovación, que las nuevas generaciones, los nuevos dirigentes podamos tener un espacio para hacer política. Por eso también la candidatura de Liliana Olivera me parece que cada vez más expresa eso, expresa mucho desgaste, expresa la imposibilidad de que haya nuevos referentes en esas listas. De hecho se expresa en esa misma lista la ausencia de grandes referentes de acá de la izquierda, y además que, bueno, en realidad me parece que nosotros queremos plantear que en el Congreso, ¿para qué está la izquierda en el Congreso? Queremos plantear en el Congreso, queremos hacer un revuelo, queremos revolucionar ahí, porque imagínate que se hable de un proyecto de salario de 2 millones de pesos en el Congreso, ¿no? ¿Qué revuelo sería? Nosotros queremos realmente armar un escándalo nacional para que se problematice, se cuestione y que los reclamos más sentidos, más elementales, que es tu salario, puedan llegar a esa institución, al Parlamento. Y bueno, para eso creemos que hacen falta bancas anticapitalistas, hace falta renovación, y desde ahí también vamos a seguir peleando por la unidad, porque por supuesto que nos parece recontra necesario, pero claro, nos parece súper necesario, pero y me parece súper injusto un error pico y que no lo tiempo, así que seguimos planteando eso, ¿no? Bueno, con el contexto que está dando y la sumatoria que en Córdoba, pero también que va por diferentes candidatos, ¿a qué electorado apuntan ustedes, teniendo en cuenta esto, lo que venís mencionando,
y quizás hay un electorado que está enojado con el peronismo, que no quiere ni siquiera votarle a los candidatos peronistas acá en Córdoba, ni a hablar obviamente de las candidaturas de los partidos de derecha. ¿A qué electorado apuntan ustedes? Ya, la selección, estoy pensando en compañeras de con las consejos que un voto castigo, un voto broma que fue hacia la opción peronista, con la contradicción de que el peronismo hizo muy poco para acaparar ese voto bronca, ¿no? Porque nosotros lo que decimos es que lo que se expresó en esa elección fue la agenda del reclamo, la agenda de la discapacidad, la agenda de los jubilados. Todo eso fue socavando el proyecto económico del gobierno nacional y es lo que terminó decantando en una terrible derrota electoral que dejó al país en vilo y que la inestabilidad se siente hasta hoy y que eso no se va a resolver con una mesa ridícula, sino que seguramente habrá más capítulos a desarrollarse. Me parece que lo que no termina de expresar el peronismo el peronismo a nivel nacional, me estoy refiriendo, es un programa alternativo. No logran apropiarse del triunfo que tuvieron a nivel electoral, a nivel provincia de Buenos Aires, porque no hubo una campaña que condense un reclamo, una alternativa que evidencie que fueron ellos claros ganadores. Fueron un vehículo del voto bronca. Ahora, a nivel provincial, la bronca es total con el peronismo de Yarlora, de Schiaretti, lo que ha ocasionado un cuarto de siglo de velazotismo, schiarettismo, las consecuencias son graves. Hoy estamos en una provincia que se habla de productividad, pero que de nuevo está en riesgo, los cierres de las fábricas petroquímicas son riesgo cero. La desocupación en Córdoba es 1,5 más alta que en la media nacional. Se ha avanzado sobre el bosque nativo, que al día de hoy queda tan solo un 3%, con terribles consecuencias de destrucción del medio ambiente, a costo de los intereses y de los beneficios económicos de las grandes patronales agrarias y las grandes patronales inmobiliarias, que han hecho construcciones y mega desarrollos inmobiliarios en las tierras y en lugares del interior que ocasionan todo tipo de deterioro en el medio ambiente. Me parece que este modelo, que se llenan la boca de que son productivistas, es productivista pero para los empresarios, para las grandes ganancias, y no así para los trabajadores y trabajadoras, y eso me parece que hay que destacar, al igual que evidenciar, visibilizar que la salud, la educación, el transporte en Córdoba, hay grandes deudas ahí. En Córdoba capital uno tiene que esperar un colectivo 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, si vive en la periferia sobre todo, ¿no? Con el deterioro de la salud, las grandes filas, los turnos que se consiguen de acá a 2 meses, 3 meses, personas esperando por hacer tratamientos o por hacer, por acceder a una cirugía, el deterioro de la infraestructura de la escuela, que vos solamente tengas la con suerte pisa, porque si es con marcador, no hay ni marcadores en la escuela, ¿no? Entonces, no tenés computadoras, lo que necesitamos, la infraestructura. ¿Se cortó? Ay, se me corta todo. No, ahí está, lo que necesitamos de infraestructura, pero cerrar la idea que cerramos la nota, Julia. Bueno, no, me parece que ahí es donde se ve, se puede ver un descontento muy grande, y bueno, me parece que si nosotros vamos a ir a una campaña en la que queremos plantear esos reclamos,
que no sea una campaña rutinaria, no puede ser una campaña más bajo el gobierno de Milei. Hace 25 años que Schiaretti y Yarlora gobiernan esta provincia y Natalia de la Sota fue parte de ese esquema, un kirchnerismo que no logra entusiasmar ni acá en la provincia. Entonces me parece que tiene que haber lugar a nuevas voces, lugar a creatividad, lugar a una política que hable de los trabajadores y las trabajadoras, de los reclamos, por eso mi candidatura, y por eso vamos a hacer una campaña con toda esa fuerza. Muchas gracias, muy amable, Julia. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos en contacto para seguir dándole manija a esta campaña que tiene grandes desafíos por delante. Julia Di Santi, la candidata a diputada nacional por el MAS. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el río te vamos a contar. El maíz que motoriza, genera. Somos Bio 4 Argentina. Entra a Carbon Neutral Plus y sé parte junto a nosotros de este paso a un mundo más verde. ¿Sabés qué hace la